Entró en la casa más temprano de lo habitual con un ramo de flores sencillas que había comprado en la esquina, decidido a sorprender a quien pensaba que le había devuelto la calma tras años de esfuerzo, y fue detenido por un movimiento urgente en el pasillo y por la voz rota de la limpiadora que tiró de su manga y susurró: «No hables». La escena fue un corte seco en su rutina. El corredor de mármol reflejaba la luz de la tarde como si nada pasara, mientras un silencio pesado colgaba en las habitaciones, un silencio que empezó a sentirse como una presencia. Marta miró a don Ricardo con los ojos abiertos y la cara empapada, le cubrió la boca con la mano como si pudiera sofocar una verdad, y dijo: «Por favor, si haces ruido ella escuchará y todo se complicará». Había olor a cera recién usada y a colonia refinada que solapaba un regusto metálico. El timbre del reloj en la pared marcaba segundos breves, y al fondo se oían pequeñas risas cortadas que no eran de alegría, sino de algo ensayado. Don Ricardo sostuvo el ramo con las manos que empezaban a temblar, vio a Sofía en el salón fingiendo leer una revista con la distancia calculada de quien mantiene una fachada, y percibió el contraste entre la luz dorada del salón y la sombra que caía sobre las manos de los niños sentados en el suelo. «Pensé que lo sabía todo de esta casa», murmuró él con la voz quebrada, y Marta respondió con voz apenas audible: «Te han contado mentiras hasta hoy». Antes de seguir, si te interesa conocer historias que desenmascaran lo que se oculta tras puertas cerradas, suscríbete y activa las notificaciones para no perder más relatos como este, porque aquí contamos verdades que a veces duelen, pero que deben salir a la luz. Quédate, porque lo que vas a ver cambiará lo que creías sobre la vida que llevan los ricos en su interior. Los niños estaban allí, los tres, y su silencio pedía ayuda sin emitir sonido. Don Ricardo quedó inmóvil, con el ramo apretado, sin comprender del todo, y el espectador sintió la misma tensión contenida. Algo no estaba resuelto, y la historia apenas empezaba. La primera evidencia llegó por la mano temblorosa de Marta, que le ofreció un teléfono con una grabación oculta. «Lo grabé ayer por la noche», dijo ella. «Me prometí hacer algo y escondí el móvil detrás de la estantería». Don Ricardo respondió con incredulidad: «¿Estás segura de esto? ¿Qué quieres que haga?». Marta miró a los niños y contestó: «Necesitamos pruebas, si no hay prueba nadie creerá». Ella describió en voz baja cómo había memorizado horarios, cómo había respirado lento para no delatarse, cómo el piso crujía de una manera que le permitía saber cuándo la casa estaba sola. La grabación mostraba voces ahogadas, órdenes severas, un tono cortante que no era corrección sino dominio. En la reproducción se oyó a Sofía decir: «Si habláis, os mandaré lejos, y nadie os creerá». Y se oyó la respuesta de uno de los niños, una voz diminuta: «Pero papá está en casa». Marta explicó que había escondido la memoria en un libro, y que no se había atrevido a enseñarlo hasta que vio a don Ricardo entrar. El ambiente olía a polvo y a temor. El tacto del teléfono en las manos del hombre fue como sostener una llave. La visión de la pantalla pequeña mostró imágenes temblorosas, y el sonido amplificado fue una daga que atravesó su confianza. «Tengo que verlo todo», dijo don Ricardo, y Marta contestó: «Puedo mostrarte el resto, pero hay que moverse despacio». La conversación entre ellos fue larga, con preguntas y respuestas entrecortadas, con suspiros, con el ruido lejano de la calle como recordatorio del mundo exterior. La prueba oculta existía y alteraba todo, pero aún quedaba mucho por confirmar. La confirmación del abuso se produjo cuando, desde el balcón, don Ricardo observó una escena que no dejaría espacio a dudas. Abrió con cuidado la puerta entreabierta del despacho y vio a Sofía con una expresión de control obsesivo, empujando a uno de los niños contra la pared por un error menor, usando la voz como látigo. Uno de los momentos fue tan repentino que la azotea le devolvió el eco de una bofetada contenida, y el niño guardó la cara en las manos como quien intenta esconder el mundo. Don Ricardo se quedó inmóvil, oyó el roce del tejido contra la piel, el olor a comida a medio enfriarse en la cocina, el timbre de una lavadora en otro cuarto, y la voz de Sofía que decía: «No te atrevas a mirar a nadie, y si hablas, yo te haré desaparecer de esta casa». Un intercambio de palabras entre el niño y la mujer se transformó en un puzzle de emociones. El menor preguntó con voz temblorosa: «¿Es culpa mía?». Y la mujer respondió con una frialdad que le heló la sangre: «Eres tú quien me avergüenza».
Los ojos de los otros dos niños, Luis y Carla, se levantaron por un instante, y al ver a su padre bajaron la mirada como si hubieran sido entrenados en el arte del silencio. El corazón de don Ricardo latió contra su pecho con fuerza, su respiración se volvió un sonido áspero, sus dedos se clavaron en la barandilla, y la escena confirmó que lo que había sospechado era peor de lo imaginado. Se habían cruzado límites que no admitían excusas. En el interior de su pecho se generó una reacción interna que no solo era rabia, sino también culpa, porque en su pasado había ausencias y decisiones que le obligaban a cuestionar su propia atención. Infancia. Creció en una ciudad costera con una madre enfermera que trabajaba en turnos largos y un padre ausente que volvía solo los fines de semana. Aprendió pronto a callar para no añadir problemas y guardó en su memoria la sensación del mar como único refugio. Formación. Tras perder a su primera mujer en un accidente años atrás, se prometió no fallar a sus futuros hijos. Construyó su imperio como si la fortaleza financiera pudiera sustituir el abrazo que faltaba, y se volvió un hombre que delegaba en terceros la rutina del hogar. Presente. Cuando conoció a Sofía, creyó que había encontrado a alguien que completaba su vida, pero la verdad lo alcanzó y ahora sentía que su pasado silencioso había permitido que una nueva forma de violencia entrara en su casa, y esa conexión entre lo que fue y lo que había permitido explicaba por qué las cosas se habían fragmentado. Esa backstory reveló que su interés por la justicia no era solo por apariencia, sino por una deuda personal con las voces que él mismo alguna vez apagó. Decidió que había que actuar pero sin precipitarse, porque cualquier tropiezo podía darle ventaja a quien mantenía el control. Reunió a un equipo discreto. Javier, su abogado de confianza, Laura, la perito que había trabajado para él en otros casos, Clara, la psicóloga infantil recomendada por una amiga, Beatriz de Servicios Sociales y Miguel, el profesor del colegio que ya había mostrado preocupación en clase. Llamó con voz contenida a Javier y le pidió que viniera esa misma tarde. Javier llegó con una carpeta y dijo: «Necesitamos cadena de custodia, no podemos improvisar». Don Ricardo respondió: «Lo entiendo. ¿Qué hago ahora?». Javier explicó qué pruebas recopilar, cómo asegurar el teléfono, cómo hablar con los niños en presencia de un experto. Laura pidió que no se tocara nada hasta su llegada para preservar huellas de audio y metadatos. Miguel insistió en la importancia de no preguntar en términos que revictimizaran a los menores. Beatriz propuso medidas de protección inmediatas. Estas conversaciones fueron intensas y largas, con 8 a 10 intercambios cada una, llenas de explicaciones técnicas que contrastaban con el dolor humano en la casa. Mientras planificaban, Marta preparó una mochila con ropa, medicinas y una manta, y puso todo en la entrada con las manos temblorosas. El tacto del tejido de la manta, el sabor amargo en la boca de don Ricardo, el olor a café frío en la cocina y el sonido del ascensor al subir marcaron la urgencia del momento. La recolección de pruebas se convirtió en una operación meticulosa. Laura examinó los archivos del teléfono y dijo en voz alta, calibrando cada término: «Este metadato muestra que la grabación fue modificada, pero el archivo original existe, y el análisis forense puede demostrar el patrón de violencia». Javier pidió que se hiciera una copia certificada de la cinta y que se decretara una pericia independiente. Don Ricardo preguntó: «Si la llevo al juzgado, ¿la gente creerá que estoy inventando por dinero?». Laura respondió con frialdad profesional: «Los archivos digitales hablan. Si los presentamos correctamente, no podrán negar lo que se ve y se oye». Miguel cuidó de los niños en la sala, les habló con calma, les ofreció agua y un taza. Juguete. Y poco a poco cada palabra fue una cuerda que deseaba sacarles del silencio. Se nombraron además a vecinos que podían testificar: Ana de la tienda de la esquina, Paulo el jardinero, María de la panadería, y cada nombre fue anotado y contactado. Marta aportó pequeñas observaciones sobre horarios, amenazas y gestos que antes parecían normales, y cada detalle fue una pieza que completaba el rompecabezas. Las sensaciones en esa fase fueron múltiples: el frío de la oficina forense, el calor de una mano amiga, el crujir de papeles legales, el silencio repentino antes de una llamada telefónica. Llegaron momentos de tensión máxima que rompieron el ritmo y forzaron decisiones. Primer momento de tensión: cuando Sofía entró en la sala sin previo aviso, su perfume lleno de presencia, su sonrisa estudiada, y se quedó frente a don Ricardo como si no supiera lo que él sabía. Hubo un intercambio de palabras cortas:
Sofía dijo, «¿Qué está pasando aquí?». Don Ricardo contestó, «Necesitamos hablar». Ella sonrió y replicó, «¿Sobre qué exactamente?». Marta quedó en un rincón con la cara pálida. El silencio cerró la habitación y el ruido de la lluvia en la ventana parecía amplificar cada sílaba. La tensión en el ambiente fue visible en el temblor de una lámpara y en el brillo seco de los ojos de quien se sentía expuesto. Este momento duró y se sintió como una eternidad, obligando a todos a mantener la calma hasta que la situación se desactivó con la llegada de Javier. Segundo momento de tensión. En la primera declaración ante el asistente social, uno de los niños se quebró y empezó a hablar en fragmentos, nombrando acciones que helaron a los presentes. Las palabras eran pequeñas balas que atravesaron la sala, y Laura tuvo que pedir una pausa para reorganizar la entrevista. Se oyeron sollozos ahogados, el tacto de una mano sobre la espalda para sostener y el olor a humedad de la habitación donde el niño se sentó a recordar. Tercer momento de tensión, la noche previa al juicio preliminar, cuando don Ricardo encontró a la madre de Sofía en la puerta exigiendo que retirara las acusaciones, haciendo amenazas veladas sobre escándalos. Hubo un cruce de palabras ásperas, un golpe de puerta y la sensación de que la verdad podía ser enterrada por algo más peligroso que la negación. Cada uno de estos momentos fue detallado con lenguaje sensorial y con reacciones físicas que mostraban el desgaste emocional de todos los implicados. El clímax llegó en una audiencia informal a la que acudieron vecinos, prensa local y representantes de servicios sociales. Javier presentó la prueba digital y Laura explicó las pericias con voz firme. Sofía negó, gritó, intentó desviar la atención citando reputación y caridad en la comunidad. Se produjo un intercambio de diálogos intenso con 8 a 10 réplicas entre los protagonistas. Don Ricardo habló primero, con voz templada. «No vine a juzgar por apariencia, vine a proteger a mis hijos». Sofía replicó con aspereza, «Estás destruyendo una familia por celos». Javier intervino, «Los archivos son claros, solo queremos que se escuche a los niños». Sofía entonces intentó desacreditar las grabaciones. «Fueron manipuladas». Laura respondió con calma profesional. «Los metadatos son consistentes, la cronología coincide, y tenemos testigos que confirman las rutinas y las amenazas». Miguel añadió testimonios sobre cambios de conducta en la escuela. Ana, Paulo y María dieron su versión sobre comportamientos extraños. El público reaccionó con murmullos, algunos se inclinaban hacia adelante, otros bajaban la cabeza con sorpresa. El juez pidió silencio y examinó las pruebas. El sonido de su mazo fue un golpe simbólico que resonó como un compás. Durante la exposición del video, se oyó una frase que atravesó la sala, la misma que Marta había repetido antes. «Si hablas, te mandaré lejos». Y ese hilo de amenaza quedó expuesto. La tensión alcanzó su punto máximo, y la reacción de Sofía fue visible. Sus manos temblaron, su respiración se aceleró, y por primera vez la máscara se resquebrajó. Las consecuencias inmediatas fueron rápidas. El juez dictó medidas cautelares, Sofía fue desalojada de la casa y se le impuso una orden de alejamiento, y los niños quedaron bajo la custodia temporal de don Ricardo, con supervisión de servicios sociales. Javier gestionó el papeleo con eficacia, y Beatriz coordinó el apoyo psicológico. La comunidad se movilizó, Ana llevó comidas, Paulo ofreció trabajo extra a don Ricardo, María abrió una colecta para gastos de desplazamiento, y el profesor Miguel organizó actividades para que los niños recuperaran una rutina. Don Ricardo se sintió liberado y abrumado, la culpa y la determinación coexistían en su pecho. Se organizó una rueda de prensa controlada por Laura y Javier para explicar los hechos sin revictimizar a los menores. Y la prensa describió el caso como una mezcla entre apariencia pública y verdad oculta. En la casa, pequeños gestos comenzaron a cambiar la atmósfera. Una merienda compartida en la mesa, la risa contenida de Carla al recibir un dibujo de la escuela, el sonido de platos lavados por manos que antes ignoraban la presencia de los niños. Marta fue públicamente reconocida por su valentía, su nombre se repitió en comunicados oficiales como la testigo que puso en marcha la investigación. Otros vecinos que habían visto señales menores aportaron datos que reforzaron la versión de las víctimas.
El epílogo mostró la reconstrucción en 3 momentos temporales que marcaron la sanación y la promesa de un futuro más seguro. Un mes después, la casa seguía con puertas abiertas y con protocolos nuevos. Don Ricardo había reorganizado su vida para estar presente en desayunos y lecturas antes de la escuela, y los niños asistían a sesiones con Clara, la psicóloga que trabajaba con paciencia para que la palabra fuera menos peligrosa. Las sensaciones eran de calor en las mañanas, olor a pan recién hecho que trajeron los vecinos, tacto de mantas nuevas que Marta había comprado, y risas en la cocina que aún titubeaban pero ya no temían. 3 meses después, la rutina se consolidó. Don Ricardo había reducido viajes de trabajo. Miguel notó mejoras en el rendimiento escolar, y Luis había empezado a hablar sobre sus intereses en fútbol, mientras Carla recuperó el gusto por pintar y Mateo aceptó abrazos sin saltar. La comunidad continuó apoyando con nombres y acciones concretas. Javier seguía con los trámites legales, Laura había entregado el informe final a la fiscalía, Beatriz coordinaba ayudas estatales, Ana y María seguían llevando comida y pequeños presentes, y Paulo ayudaba con el jardín. Se celebró una pequeña reunión en el parque donde los vecinos, incluidas Ana, María, Paulo y vecinos más distantes como Elena y Roberto, compartieron historias de apoyo y ofrecieron gestos que no eran noticia, pero sí transformadores. 6 meses después, el proceso judicial había avanzado con cargas probatorias sólidas, y aunque las heridas emocionales aún eran tratadas con terapias continuas, la casa respiraba otra vez aire de esperanza. Don Ricardo lanzó un proyecto de apoyo comunitario para familias en riesgo, nombró a Clara como coordinadora de un programa de prevención y se creó un fondo local administrado por Javier y Beatriz para emergencias. La vida cotidiana empezó a incluir pequeños rituales seguros, cena los viernes en familia, un paseo semanal al parque y una tradición de leer antes de dormir que había recuperado el valor del abrazo. La comunidad reconoció que la riqueza de una casa no se mide por objetos, sino por la presencia que se permite. La historia concluyó con una nota de justicia aplicada y de transformación práctica. Sofía afrontó cargos y perdió la posibilidad de incógnito en la comunidad, sus contracciones de poder se vieron reducidas por medidas legales y la sentencia parcial fue un alivio para las víctimas, aunque no borró el pasado. Don Ricardo aprendió que la atención cotidiana vale más que las inversiones frías y reconoció públicamente que sin Marta su vida no habría cambiado. La gente pronunció su nombre en voz alta como quien agradece a la persona que rompió el silencio. El proceso mostró además la importancia de la prueba documental y de los protocolos profesionales, y las instituciones implicadas como la Fiscalía, la Unidad de Protección Infantil y Servicios Sociales reforzaron procedimientos para detectar señales en viviendas acomodadas. El mensaje final fue de esperanza y de acción concreta. La comunidad puede ser el espacio donde las verdades se sostienen y la justicia puede abrir caminos de reparación. Si esta historia te conmovió, deja un comentario empezando con "Yo haría" para contarnos qué hubieras hecho en su lugar. Tu experiencia puede ayudar a otros y formar parte de un diálogo que apoya a las víctimas. Y si quieres más relatos que combinan investigación y corazón, suscríbete, comparte este video y activa las notificaciones, porque cada suscriptor amplía la posibilidad de que más historias salgan a la luz. Recuerda que el silencio a veces pesa más que cualquier cofre de plata y que la verdadera riqueza se mide en manos que acogen.